Hola, buenas tardes. Vamos a arrancar con el capítulo 4 de Mateo, que nos habla de la tentación de Jesús. Capítulo 4, versículo 1. Nos dice esto, lo siguiente. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti. Y también, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le dijo, amo esto, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo, el diablo, insistente, esto lo digo yo, lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas y le dijo, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. Hago un parate acá. En el capítulo anterior hablamos del bautismo de Jesús y de su identidad, de cómo Dios expresó al mundo que Él era su hijo. Y fíjense que un capítulo después, cuando lo llevan al desierto, uno dice, ¿por qué el desierto? El desierto es un lugar donde somos procesados, donde nos pule. Y Jesús, haciéndose hombre, pasó por todas nuestras situaciones, por todos nuestros caminos. Y Él también fue al desierto a ser procesado y fue tentado. También en capítulos anteriores mencioné de que Herodes sabía que iba a venir el Mesías y por ese conocimiento bíblico que tenía de alguna manera, bueno, el bíblico, la Torá en el caso de ellos, mandó a matar a los niños porque tuvo miedo de que naciera realmente el Hijo de Dios. Y les dije de que las personas malas, muy malas, también conocen la palabra y fíjense que le temen. El diablo la conoce muy bien a la palabra. Tan bien, pero la manipula a su favor. Porque todo lo que le dijo el diablo a Jesús es válido, pero fíjense cómo es manipulado para hacer caer a la persona. Eso nos tiene que alertar de que también puede haber en el mundo personas que nos predican y manipulan la palabra y nos desvían tal vez del camino de Dios. Pidamos siempre al Señor que nos guíe, que nos dé discernimiento para que no caigamos en las manos de estas aves rapaces que están ahí. Ustedes igual fíjense cómo le respondió Jesús a cada ataque de Satanás. Le contestó con la palabra. Escrito está, le decía esto. Escrito está lo otro. Le respondió con la palabra. Hay un versículo más adelante que habla, el Señor nos dice, ¿no?, que resistamos al diablo y Él huirá de nosotros. Lo que hizo Jesús fue resistir. Lo resistió, pero no es resistir de te resisto, te soporto. No, lo resistió. Resistir es esto, te respondo con la palabra. Porque yo sé que me vas a atacar de alguna forma y de otra para poder desviarme del camino, porque mientras yo no hago nada, al diablo no le molesta, no soy nada. Pero si yo empiezo a hacer cosas para el Señor, ganar almas, enseñar, predicar o lo que sea que esté haciendo, un servicio en lo que me sienta identificado o identificada, el diablo va a levantarse, obvio. ¿Qué se creen? ¿Que se la van a llevar de arriba? No, pero lo vas a tener que resistir. ¿Y cómo lo vas a resistir? Con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está. A mí me enseñaron que un ataque satánico te genera mucho malestar de una forma, no sé, espiritual insoportable. Y
cuando sufrimos otro tipo de ataques que no son ataques, sino las pruebas permitidas por Dios, nos da paz. O sea, todo es permitido por el Señor, pero quiero decir las diferencias. Y bueno, acá nos habla claramente de que el diablo estaba atacando a Jesús. Lo estaba atacando, pero Jesús tuvo esa tranquilidad, esa serenidad de responder, primero porque sabía quién era. Él no necesitaba todo lo que le estaba ofreciendo el diablo. No lo necesitaba porque él es el dueño, el Hijo de Dios, el dueño de todo. Y él le respondió con la palabra. Si bien es cierto, en otras versiones, o en otros de los evangelios, el diablo es muy astuto y le dice, todo esto es mío y yo es mío, me lo dieron a mí y puedo dártelo, puedo ofrecértelo, o sea, todas las riquezas. En el momento que pasó lo del pecado original, ¿no?, entre Adán y Eva y demás, es cierto que el príncipe de este mundo es el diablo. En ese sentido, no miente el diablo, en ese sentido, es el príncipe. Pero bueno, nosotros, como siempre digo, tenemos una casa que no está acá, que está en la eternidad con el Señor, allá, arriba. Continúo, sigo con el capítulo 4, versículo 12. Después de que Jesús, ¿no?, pasó este proceso en el desierto, comienza su ministerio. Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Cafarnaún, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que vivían en región de sombra de muerte les resplandeció la luz. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se difundió por toda Siria, así que le llevaron a todos los que tenían dolencias, a los que sufrían de diversas enfermedades y tormentos, y a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanó. Y los seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí terminamos el capítulo 4. Qué bárbaro, ¿no? Arrancó el ministerio Jesús, llamó a personas comunes, les enseñó, los ministró, trabajó. En el liderazgo, si hay algo que aprendí, fue a mirar a Jesús. Un trabajador incansable, no se quedaba quieto, salió a las calles, sanó. Si bien su misión era hablar del reino de Dios, de evangelizar, ¿no?, de confrontar o demás, era tanto lo que había, las enfermedades, por ejemplo, que él tuvo compasión de muchas de las personas e hizo más de lo que él venía a hacer. Así que cuando a mí me dicen, mira, hay cosas que no me están pasando o que no recibí tal cosa o tal otra, yo digo siempre, en la época de Jesús, Jesús nos sanó a todos los enfermos, siguieron siendo esclavos del imperio romano y hubo pobres, no los hizo millonarios. Entonces es necesario entender de que Él vino a la tierra, a este mundo, a hablarnos de otra vida,
que no es esta, sino la eterna. Esta es pasajera. Y como todo lo que es pasajero también es cambiante. Estamos en constante movimiento y es cíclica. Nuestra historia normalmente es cíclica. El Señor nos está hablando de algo eterno y permanente, que es allá en la eternidad con Él, en el cielo con Él, con su Padre, con los ángeles, con los profetas, con todos los héroes de la fe. Así que estate atento o atenta que cuando el Señor te llame puedas dejar tus redes y seguirlo a Él, que Él te va a capacitar, te va a preparar y te va a hacer un pescador o pescadora de excelencia para poder captar las almas y llevárselas a Él. No te olvides, las almas no son nuestras, son del Señor. Y como hizo Juan no predicó sobre él mismo, él predicó de Jesús y mandaba a la gente hacia Jesús, incluso a sus propios discípulos. Les mando un abrazo, un beso y bueno, mañana seguimos con el próximo capítulo. Espero que te haya sido de bendición, que te edifique y bueno, dale like, compartilo, difundí la palabra, suscríbete a la campanita para que te lleguen los nuevos videos y estamos en contacto. Déjame algún comentario, déjame tu mail y me pongo en contacto con vos y contame qué es lo que te está pasando con esta lectura que estamos haciendo de la palabra. Contame tus testimonios. Hasta luego, que tengan un hermoso día. Chau, chau.